instrucción. Ya pasé. Muy bien, entonces ahora sí, buenas noches. Muy bien, David. Buenas noches a todos. Estamos dando inicio a la primera charla del curso de métodos multivariantes interdependientes. Esta primera charla está más motivada para incentivar. De pronto hoy no tengamos alguna práctica muy concreta pues en el software, recuerden que lo vamos a trabajar con el SPSS, pero a partir de la próxima charla sí. Hoy envié un correo al final, ya muy al final de la noche, o ahora en la tarde, con un archivo en el cual vamos a trabajar en la próxima sesión el tema de análisis de factor. Ese archivo es de un trabajo de una tesis doctoral, tiene menos elementos de lo normal, o sea, de la base real, pero lo hice así para hacerlo como ejercicio, seleccioné al azar una parte y también para mantener, digámoslo de alguna forma, la reserva. Sin embargo, ya lo miraremos en detalle. Bien, por lo tanto, voy a mencionar algunas cosas generales. Vamos a tener acceso al sitio web, el cual la dirección es cienonline.info/mudo. Igual situación se presentó en el curso anterior, de todas maneras, los grupos o el número de participantes no es mucho en estas temáticas. A veces no interactuamos tanto por el sitio, pero sí es importante al menos tener alguna entradita porque toda la información, tanto de las presentaciones como enlaces a videos, aunque eso lo hago yo siempre también al final para ustedes, como algunas lecturas complementarias, pues las voy colocando en ese sitio. Más para que entremos y tengamos la posibilidad de que en cualquier momento lo tengan eso como en un sitio. Pero también es cierto que por el correo normal podemos interactuar. Durante la semana pues les daré, o el fin de semana les enviaré algunas de las claves. Hay una conducta que de entrada, es decir, me gusta en algunos momentos utilizar esta estrategia, no solo para detectar cómo estamos, porque pues uno no se va a acordar de muchas cosas, además apenas estamos empezando y no tenemos por qué saber cosas, sino por ir introduciendo algunos temas como píldoras. Entonces por eso también es que hago esta estrategia, no es más que porque se sepa o no se sepa. Eso me lleva a mencionar que también para los nuevos, el 1 quiere decir sí, el 2 no, cuando hago alguna pregunta, y ya ahí empezamos pues alguna especie de jocosidad, el 3 más o menos, el 4 no tengo ni idea, en fin, cualquier cosa de estas. Entonces aquí voy a leer el enunciado y ya ustedes me dirán 1 sí, 2 no. 3 no sé, 4 no tengo ni idea, en fin. El análisis de factor se utiliza para reducir el número de ítems. ¿Qué opinan ustedes? Antes por no preguntar que si ya lo han trabajado, algunos sí, otros no. Veamos, el análisis de factor se utiliza para reducir el número de ítems. Muy bien, y cuando yo hablo del número de ítems, pues también en general es el número de preguntas. Lo que pasa es que efectivamente, muy bien Johnny, efectivamente el análisis de factor es una técnica que se utiliza para reducir instrumentos. Es muy usual en el tema social también, claro está, y en la mayoría de áreas del conocimiento, valga decir educación, los psicólogos ni se diga, donde se tienen instrumentos de 80, 90, 100 enunciados, donde nosotros lo que hacemos es decir si estamos de acuerdo o no de acuerdo. En ese tipo de instrumentos, que es lo que llamamos ítems, otros lo llaman reactivos, es donde se utiliza mucho el análisis de factor y se reduce esos 100, 80, 70 ítems muy seguramente en 4 o 5 factores, por eso se llama así. Y ahí la importancia de estos procedimientos, que lo que pretenden es sintetizar la información sin perder en gran cantidad información. El alfa de Cronbach debe ser mayor a .70 para confirmar que la técnica es adecuada. 1 sí, 2 no.
Y ya sé que Johnny me va por el lado del 4 o 3. Bueno, David, bueno, muy bien. Eh, bien, bueno, aquí llega en el comentario de Saúl, eh, es importante lo siguiente. Mm, yo creo que en todos los casos, las, los estándares que hay en la literatura y las normas que se colocan son eso, unos estándares, unos guías, pero creo que cada estudio en particular debe tener su propia reflexión. Es decir, si yo digo que punto 80 es lo que más se dice que muy bueno o bueno, claro que sí, pero también es cierto que en algunos temas que incluso mm, no se tenga mucho conocimiento o no se hayan validado algunos instrumentos, uno puede ser más laxo en el asunto. Por lo tanto, eh, yo lo que diría más como ser una norma más general, a mi modo de ver, es que dependerá del tema, dependerá de lo que se conozca del objeto de estudio y obviamente de los ítems, eh, el definir un número para nuestro propio estudio. Siendo cierto que mientras más alto el número es mejor, pero también cierto que hay casos donde logramos un punto 70, punto 68 y yo digo como siempre, un punto 68 con respecto al punto 7 pues no es tanta la distancia, ¿eh? Pero hay que mirar es también el para qué va a servir y cuál es el objetivo. El tema de validez de constructo y validez de contenido tiene sus reflexiones adicionales. Pero al menos estamos dándonos ya cuenta que existe un indicador, el alfa de Cronbach, pero tengo que hacer otro comentario y no lo mencioné ahora cuando digo que vienen otros cursos de pronto de otro nivel, eh, y es el tema de Rash. Tuve la oportunidad con David de compartir unos conocimientos en un curso, pero ahí también se está poniendo ya, digamos, no sé si en entredicho, pero sí en un tema de nueva reflexión para el análisis los, de la validez de los instrumentos. El tema eh, de Rash, que es otra teoría que ya se abre paso. Bueno, ¿qué decimos sobre el análisis de clúster? Análisis de clúster es sinónimo del análisis de conglomerados. Es usado para agrupar variables, unos sí, dos no. Clúster, otra técnica de las cuales vamos a trabajar en el curso. La primera va a ser el de factor, por eso empecé como pildoritas de ese tema. Clúster, otro que vamos a trabajar. Y digo si este es usado o lo sabemos de él, si es usado para agrupar variables. A ver, ¿qué estamos comentando? Muy bien, estamos diciendo que más o menos el 3. De acuerdo, los clústeres permiten agrupar vía la similitud de las variables. Es correcto. Ahora lo que yo podría añadir ahí como interrogante más es, ¿son variables cualis o cuantis? ¿O es indiferente? Eso como una interrogante, pero también puedo mencionar que el análisis de clúster, que sí sirve evidentemente para agrupar por similitudes, pero también agrupa casos, no solamente variables. Variables es, y es lo que he tenido en mente hace rato, y también lo pongo en consideración, cuando hay muchas variables, por ejemplo, en el tema de, de las viviendas, las características de las viviendas, más otras variables que puedan existir, ¿cierto? De accesibilidad y otro tipo. Pues uno pienso que puedo trabajarse el análisis de clúster y mirar cuáles de esas variables son más afines. Pues, podría pensarse que entonces el techo con la pared o con el piso pues se puedan agrupar, pero eso habría que mirar, ¿no? Y depende de las poblaciones, depende del lugar donde se haga. Por eso hay que trabajar esos temas. Creo que es una posibilidad. Ahora, en el tema mercadeo, ni se diga el tratar de buscar eh, personas con perfiles similares, usuarios, incluso también productos que se puedan asemejar que sean semejantes en unas opiniones que se den.
Eso es la aplicabilidad de estas temáticas. La prueba de Kaiser, el KMO es Kaiser-Meyer-Olkin, otro nombre. Ahora, no, no crean que pretendo pues es dar esos nombres así todos extraños para que decir esto es una cosa horrible. No, al contrario. Estos son pruebas como tal vez menos mencionadas porque no las usamos algunos en el día a día. Pero cuando escucharon la primera vez la prueba de chi cuadrado, pues igual es un nombre más bien que causaría extrañeza. Esto es lo mismo, es otra prueba, pero que mide otras cosas. La prueba de Kaiser-Meyer-Olkes es una prueba para validar un supuesto, más no el de clúster, sino más bien el de análisis de factor también. ¿Sí? O sea que la prueba de Kaiser-Meyer es otro indicador, como el alfa de Cronbach midiendo otra cosa, pero para el de factor, no para el de clúster. Veamos aquí. Kaiser-Meyer relaciona las correlaciones y es mayor de 0.9 se considera muy bueno. Es correcto. Sí, señor. Estamos hablando del análisis factorial, no necesariamente con el de componentes principales, porque pueden haber otras estrategias para buscar esa agrupación, pero sí se utiliza ese análisis de factor y claro está que mientras más alto también es el indicador adecuado, pero para factor, no para el clúster. Bueno, ahí vamos entonces conversando sobre esa conducta de entrada. Ahora vienen unos conceptos más generales. No obstante, también les cuento a los compañeros que ya grabo más videitos para que sean más de fácil lectura y no tan extensos como hacíamos antes. Entonces voy a detener ese como conducta de entrada